¿Quién heredó el imperio de las drogas de Pablo Escobar? Bienvenidos a un nuevo video. Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más conocidos y poderosos de la historia, fue abatido por la policía colombiana en 1993. Tras su muerte, se desató una guerra entre los diferentes cárteles de la droga que operaban en Colombia en busca del control del mercado. Pero, ¿quién heredó realmente su imperio de las drogas? Te invitamos a quedarte hasta el final del video, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. ¡Comenzamos! ¿Quién fue Pablo Escobar? Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia. Fue un narcotraficante y criminal colombiano, considerado como uno de los líderes del cártel de Medellín, que fue uno de los principales actores en el tráfico de drogas en los años 70 y 80. Escobar creció en un barrio pobre de Medellín. Sus padres eran Abel Jesús Daria Escobar, un campesino, y Hermilda Gaviria, una maestra de escuela. Escobar fue el tercero de 7 hijos en su familia. Sus hermanos eran Roberto Escobar, nacido en 1947, quien se convirtió en uno de los lugartenientes de Pablo en el cártel de Medellín. Gloria Inés Escobar, nacida en 1956, Luz María Escobar, nacida en 1958, Carlos Arturo Escobar, nacido en 1960, Alba Marina Escobar, nacida en 1961, y Argemiro Escobar, nacido en 1965. Varios de los hermanos de Pablo Escobar también estuvieron involucrados en sus negocios ilícitos y fueron arrestados o asesinados como resultado de su participación en el cártel de Medellín. Roberto Escobar, en particular, tuvo una participación activa en el cártel y fue herido gravemente en un atentado de bomba en 1993, que lo dejó con problemas de visión y audición. Desde joven, Pablo se involucró en actividades criminales, incluyendo el robo de lápidas de cementerios y la venta de marihuana. A medida que crecía su poder y riqueza, se involucró cada vez más en el tráfico de cocaína y otros negocios ilícitos. Se casó con María Victoria Henao en marzo de 1976, cuando ella tenía 15 años y él tenía 26 años. Juntos tuvieron 2 hijos, Juan Pablo Escobar Henao, nació en 1977, y Manuela Escobar Henao, nacida en 1984. La vida familiar de Escobar fue a menudo tumultuosa debido a su papel en el narcotráfico y la violencia asociada. Después de la muerte de Escobar en 1993, su esposa y sus hijos tuvieron que huir de Colombia y cambiar sus nombres para evitar la atención de los medios de comunicación y los enemigos de su padre. El mismo año que se casó, en 1976, Escobar fundó el Cártel de Medellín, una organización criminal que se convirtió en una de las más poderosas del mundo. Este cártel, además, fue dirigido por él, quien se convirtió en uno de los criminales más poderosos y temidos de la historia de Colombia. El Cártel de Medellín se dedicaba principalmente al tráfico de cocaína, utilizando la ciudad de Medellín como centro de operaciones para distribuir drogas a nivel internacional. Para proteger sus actividades ilícitas, el cártel también participó en una serie de crímenes violentos, incluyendo secuestros, asesinatos y atentados terroristas. A pesar de la intensa presión del gobierno colombiano y las agencias internacionales de la ley, el cártel de Medellín logró mantenerse en funcionamiento durante muchos años, en gran parte gracias a la enorme riqueza y poder que acumuló. Sin embargo, la situación cambió en la década de 1990, cuando las fuerzas de seguridad colombianas lanzaron una ofensiva total contra el cártel, lo que llevó a la muerte de muchos de sus líderes y al eventual colapso de la organización. El cártel fue responsable del tráfico de miles de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y otros países, generando miles de millones de dólares en ganancias. Para mantener su poder y control, Escobar utilizó tácticas violentas, incluyendo el asesinato de jueces, políticos, periodistas y otros que se interponían en su camino. Los atentados del Cártel de Medellín, también conocidos como la Guerra contra el Estado, fueron una serie de actos de violencia perpetrados por el Cártel de Medellín entre los años 1989 y 1993. Estos atentados tenían como objetivo principal desestabilizar al Estado colombiano y lograr que el gobierno cediera a las demandas del cártel. La violencia comenzó en 1989, cuando el Cártel de Medellín ordenó el asesinato del entonces candidato presidencial colombiano Luis Carlos Galán, quien se había comprometido a combatir el narcotráfico en el país. Galán fue asesinado durante un mitin político en la ciudad de Soacha, en las afueras de Bogotá. A partir de ese momento, la violencia se intensificó.
el cártel comenzó a atacar objetivos estratégicos como edificios gubernamentales, estaciones de policía, periódicos y emisoras de radio que se opusieran a sus intereses. El objetivo era generar un clima de inseguridad y desestabilización en el país. Uno de los episodios más emblemáticos de la guerra contra el Estado fue la toma del Palacio de Justicia en Bogotá en noviembre de 1985. En esa ocasión, un grupo de guerrilleros del M-19 tomó el edificio del Palacio de Justicia y mantuvo rehenes a los jueces y magistrados durante 2 días. El gobierno del entonces presidente Belisario Betancur ordenó un operativo militar para retomar el edificio, lo que resultó en la muerte de cerca de 100 personas, incluyendo a los guerrilleros y a los rehenes. El cártel de Medellín también utilizó bombas para atacar a la policía y a la población civil. Uno de los episodios más trágicos ocurrió en diciembre de 1993, cuando un coche bomba explotó en el centro comercial de Medellín, dejando un saldo de 29 muertos y 200 heridos. Fue encarcelado en 1991 en la cárcel de la Catedral, una prisión privada que él mismo construyó y diseñó. Sin embargo, Escobar continuó manejando sus negocios y orquestando actos de violencia desde la prisión. El 22 de julio de 1992, Pablo Escobar escapó de la prisión en la que se encontraba. Según los informes, el escape se llevó a cabo de la siguiente manera. Escobar había estado viviendo en un pabellón de lujo dentro de la cárcel y había estado recibiendo visitas frecuentes de su familia y abogados. En el día de su escape, se informó que se había ido a jugar al fútbol dentro de la prisión con otros reclusos y guardias. En un momento dado, Escobar se separó del grupo y se dirigió a una cancha de tenis cercana. Allí, según los informes, se encontró con su hermano, quien lo ayudó a escapar de la cárcel. Se cree que otros guardias de la prisión también podrían haber estado involucrados en la fuga. Después de escapar, Escobar permaneció en Colombia durante varios meses antes de huir a otro país de América Latina. Cabe señalar que, aunque se han hecho varias afirmaciones sobre cómo se llevó a cabo la fuga de Pablo Escobar de la cárcel, la verdad detrás de su escape sigue siendo objeto de debate y especulación. La violencia del cártel de Medellín llegó a su fin en diciembre de 1993, cuando la policía colombiana logró ubicar y abatir a Pablo Escobar en un barrio de Medellín. Con su muerte, se puso fin a una época de violencia y desestabilización en Colombia, pero también se abrió una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico en el país. La historia de Pablo Escobar y el cártel de Medellín ha sido objeto de numerosos libros, películas y series de televisión. A pesar de su legado violento y nefasto, muchos en Colombia lo ven como un héroe y un benefactor de los pobres debido a sus donaciones a la comunidad y proyectos de construcción de viviendas. Sin embargo, su impacto en Colombia y en todo el mundo ha sido ampliamente negativo, y su vida y acciones continúan siendo objeto de controversia y debate. ¿Quién heredó el imperio de las drogas de Pablo Escobar? Después de la muerte de Pablo Escobar en 1993, el cártel de Medellín se fragmentó y varios de sus antiguos socios y aliados tomaron el control de diferentes partes del negocio del narcotráfico en Colombia. Algunos de los socios y aliados más prominentes de Escobar que asumieron un papel de liderazgo en el cártel después de su muerte incluyen: 1. Los hermanos Rodríguez Orejuela. Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del cártel de Cali, se convirtieron en los mayores beneficiarios de la caída del cártel de Medellín y se expandieron rápidamente en el negocio del narcotráfico. En 1995, ambos fueron capturados y eventualmente extraditados a los Estados Unidos, donde cumplieron largas condenas de prisión. 2. Los hermanos Ochoa. Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez eran socios cercanos de Escobar en el cártel de Medellín y continuaron en el negocio del narcotráfico después de su muerte. En 1991, Jorge Luis se entregó a las autoridades colombianas y cumplió una sentencia de prisión en Colombia. Juan David y Fabio fueron capturados en los años siguientes y extraditados a los Estados Unidos, donde también cumplieron largas condenas de prisión. 3. Carlos Leder. Leder fue un miembro destacado del cártel de Medellín y uno de los primeros en asociarse con Escobar. Después de la muerte de Escobar, Leder continuó con el negocio del narcotráfico y fue capturado en 1987. Fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua. 4. El Clan del Golfo. Este grupo criminal se originó en los años 90 como una escisión del cártel de Medellín y se convirtió en uno de los principales grupos de narcotráfico en Colombia después de la muerte de Escobar. Aunque su liderazgo ha cambiado con el tiempo,
el grupo sigue siendo activo en el negocio del narcotráfico en Colombia y ha sido responsable de la violencia en varias partes del país. 5. Iván Urdinola Grajales. Urdinola era un importante narcotraficante colombiano y miembro del cártel de Cali que tenía vínculos con Escobar. Después de la muerte de Escobar, Urdinola se convirtió en uno de los principales proveedores de cocaína en Colombia y fue uno de los objetivos de la Operación Milenio, una operación antidrogas conjunta entre Estados Unidos y Colombia. Urdinola murió en 1996 en un enfrentamiento con la policía colombiana. 6. Víctor Patiño Fomeque. Patiño era un miembro importante del cártel de Medellín y fue uno de los jefes de sicarios de Escobar. Después de la muerte de Escobar, Patiño continuó en el negocio del narcotráfico y se convirtió en uno de los objetivos más buscados de la policía colombiana. Fue capturado en 1991 y extraditado a los Estados Unidos, donde cumple actualmente una condena de 30 años de prisión. 7. Gómez Bustamante. Conocido como Rasguño, Gómez fue un miembro importante del cártel de Medellín y uno de los jefes de sicarios de Escobar. Después de la muerte de Escobar, Gómez continuó en el negocio del narcotráfico y se convirtió en uno de los objetivos más buscados de la policía colombiana. Fue capturado en 1992 y extraditado a los Estados Unidos, donde cumple actualmente una condena de 35 años de prisión. 8. Diego Fernando Murillo Bejarano. Conocido como Don Berna, Murillo era un miembro importante del cártel de Medellín y uno de los jefes de sicarios de Escobar. Después de la muerte de Escobar, Murillo se convirtió en uno de los líderes del cártel del norte del Valle y en uno de los narcotraficantes más buscados de Colombia. Fue capturado en 2007 y extraditado a los Estados Unidos, donde cumple actualmente una condena de 31 años de prisión. Es importante señalar que aunque algunos de estos socios y aliados de Escobar continuaron en el negocio del narcotráfico después de su muerte, muchos de ellos eventualmente fueron capturados o extraditados a los Estados Unidos para enfrentar cargos. Sin embargo, con el tiempo se ha sugerido que uno de los sucesores más prominentes de Escobar podría ser su propio hijo, Juan Pablo Escobar. Después de la muerte de su padre, Juan Pablo cambió su nombre a Sebastián Marroquín y se trasladó a Argentina para evitar ser capturado o asesinado por las autoridades colombianas o los rivales del cártel. En los años recientes, Marroquín ha hablado abiertamente sobre su relación con su padre y su papel en el imperio de las drogas de Escobar. Ha negado rotundamente cualquier participación directa en el tráfico de drogas y ha afirmado que su objetivo es honrar la memoria de su padre al denunciar la violencia y la corrupción que caracterizan el mundo del narcotráfico. Es importante señalar que cualquier afirmación sobre la herencia del imperio de las drogas de Pablo Escobar sigue siendo especulativa y sujeta a interpretación. Además, aunque Juan Pablo Escobar Sebastián Marroquín es una figura pública, no hay evidencia clara de que haya asumido un papel activo en el mundo del narcotráfico. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.